Orquídea. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Estamos. Amén. Muy buenos Gracias. días. Dios te bendiga, amada. Amén. Dios continúa bendiciendo más a todos aquellos que están ahí conectados en esta mañana en Clínica del Alma. Es un placer para mí estar en esta plataforma una vez más. Y gracias a nuestra hermana Denise por darme esa oportunidad o ser el canal para que yo esté hablando en esta mañana la palabra del Señor. Me he gozado con estos testimonios. Verdaderamente que cuando nos dejamos dirigir del Espíritu y tratamos de escuchar la voz de Dios y no caminar a la ligera, todo en nuestras vidas es diferente. Y aunque hayan planes, el Señor tiene misericordia de nosotros y hace que todo lo que esté en nuestra contra sea destruido. Pero eso es cuando escuchamos la voz de Dios. Hay gente que han tropezado y no están caminando correctamente porque no escuchan la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios no es solamente que nos hable a través de alguien, porque ya tenemos la palabra escrita. Amén. Y mi nombre es Orquídea Ciprián, como habrá dicho nuestra hermana Denise, y pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal Paz en medio de la tormenta, mi pastora Laura Tucen. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestra hermana Ruth Marte, mi amiga y hermana, que está conectada. Nuestra hermana Dominga, amén, que también está conectada. Y nuestra hermana Marisol, Dios continúe bendiciendo en esta mañana. Y Dios bendiga a cada una de esas mujeres hermosas que están conectadas en esta plataforma y todos aquellos que más adelante estarán escuchando. Amén. Aleluya. Denise estaba tarareando la canción Háblame. Y de verdad que en este tiempo tenemos que, y a los hombres que están aquí en esta plataforma, Dios le continúe bendiciendo. Aleluya. De verdad que necesitamos en este tiempo escuchar la voz de Dios. Y hay algo, y es que, y valga la redundancia, que no sea un cliché, no es como si fuera un cliché, pero a la vez quiero como enfatizar en esto, y es que en este tiempo la gente, la gran mayoría se han basado solamente en escuchar los profetas, y lo profético está abundando mucho, y sabemos que estamos en los últimos tiempos, y tiene que venir de algún modo la confusión. Y hay gente que han cometido muchos errores porque no examinan la profecía, y no estoy en contra de las profecías, porque las profecías son bíblicas y yo sé que Dios habla a través de la profecía. Pero todo lo que no esté avalado a la palabra, como dice la misma Biblia, Pablo hablando, que todo, si viene otra persona hablando otro evangelio o algo que esté en contra de lo que está escrito en la palabra, que lo llamemos anatema. Todo tiene que ser filtrado por la palabra. Amén. O confirmado en tu vida con algo que tú estás pasando. Porque muchas veces hay personas que, claro, Dios no ve, hay momentos que Dios habla que no ve lo que tú estás viviendo en el momento, sino que te habla de un tiempo futuro. Y muchas veces en eso nos confundimos porque vemos la actitud o la forma de una gente vivir, y cuando vemos de la manera que se le habla, uno como que se confunde y dice, pero bueno, ¿y dónde que estamos situados? ¿Será Dios que está hablando de verdad o no está hablando Dios? A ver, porque la profecía son cosas futuras también que han de pasar. Y también hay una parte del mover de Dios en cuanto a la profecía que pueden ser cosas que estén ocultas, que salgan a la luz. Y vemos cuando Pablo le habla a Ananías y Zafira, fue algo que ellos se compusieron y ya lo hubiesen hecho, y el Espíritu Santo les revela. Porque el Espíritu Santo que tenía Pedro, también estaba allí cuando Ananías y Zafira estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y fue algo que pasó oculto, pues que salió a la luz. Y que Dios tenga misericordia de nosotros,
como dicen los comentaristas bíblicos, que esa lectura está plasmada y es como si fuera un símbolo de misericordia hacia nosotros, para evitar que caigamos en lo mismo. ¿Y cuánta gente están cayendo en lo mismo? Que por querer hacer lo que otros hacen, ay Señor, o a la magnitud que otros lo hacen, mienten y hacen cosas ilícitas para poder quedar bien. Y nosotros tenemos que aprender de cada lectura que podemos o hemos escudriñado, o Dios nos da la facultad de escudriñar en la palabra del Señor. Debemos de tener mucho cuidado en este tiempo. Hay que estar bien conectado con el Espíritu para poder discernir lo bueno de lo malo. Porque lo malo ahora se parece mucho a lo bueno. Siempre ha sido así, pero ahora como que se parece más a lo bueno, porque la mayoría de personas solamente quiere que le hable lo que ellos quieren escuchar, no en realidad lo que Dios quiere decir. Y se está escuchando más ruido de lo que la gente quiere escuchar que lo que Dios quiere decir. Porque como ahora lo profético es lo que está en la paleta, y yo cuando estoy orando le digo al Señor que nos ayude y que aquellas personas que son genuinas en la profecía, amén, el Señor tenga misericordia de ellos y les ayude a no corromperse, porque va a llegar un tiempo que nadie va a creer en la profecía. Y eso es el objetivo de Satanás. Que con todas estas confusiones, ay santo, cuánto matrimonio destruido. Porque si yo soy amiga de Ru, ¿verdad? Y hay un joven que le gusta Ru, o no Ru. Hay un joven que le gusta otra joven, pero yo soy amiga de Ru. Pero yo profetizo. Amén. El Señor supuestamente me usa en la profecía. Entonces yo le profetizo a él, como yo quiero que sea el esposo de Ru, le profetizo que es de Dios que ellos estén. O que es una pareja que el Señor quiere que estén. Entonces, hay demasiados matrimonios que supuestamente Dios ha hablado que hoy están destruidos. Y la gente, si supiera el peligro que es decir Dios dijo sin Dios decir, es un peligro demasiado fuerte. Y si la gente supiera, tratara de conocer y saber cuándo Dios habla y cuándo Dios no está hablando. Yo no estoy en contra de que Dios me hable a través de quien Él quiera hablarme, sea a través de sueño, sea a través de profecía, pero a mí me gusta que Dios me hable a mí. Y por eso lucho en medio de lo que vivo, en medio de lo que paso, de que esa conexión no se rompa. Y esta semana ha sido una semana, bueno, ya han testificado, pero quiero decir esta parte. Ha sido una semana demasiado fuerte para mí. He tenido todos estos días, desde el lunes, han sido días que he salido prácticamente antes del amanecer y he regresado a las 9 de la noche a mi casa, he regresado a las 5 de la tarde, he regresado a las 6 de la tarde, he regresado a las 10 de la noche, pero aún en medio de todo eso el Señor debe hablarme. Y cuando estoy meditando en lo que voy a hablar, yo este mensaje le di una pequeña exhortación a unos jóvenes y no pude desarrollarlo completamente. Y mientras estoy meditando, el Señor me dice, siento en el espíritu, percibo en el espíritu hablar de esto. Y no solo eso, sino que la última vez yo hablé de la lectura que voy a leer, pero esa es la secuencia de la misma lectura que yo hablé aquí en este lugar. Amén. Y vamos a tener ahí mismo la secuencia, porque es muy fuerte lo que estaba pasando en ese tiempo.
Y encima vamos a hacer una línea de tiempo, aunque sea rápido, porque quiero hacer una connotación y que Dios nos ayude a que podamos entender lo que Dios quiere hablar en esta ya casi tarde o mediodía, y que podamos entender y seamos edificados en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Aleluya. Y antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz. Y antes de caminar, ve delante de mí. Cada momento yo confiaré en ti, y tu palabra será mi seguridad. Y antes de yo hablar, quiero escuchar tu voz. Y antes de caminar, ve delante de mí. Cada momento yo confiaré en ti, y tu palabra será mi seguridad. Esta es mi oración. Aleluya. Y dice así en el nombre de Jesús. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Aleluya. Habla, porque tu siervo oye. María dijo: he aquí la sierva del Señor, que se haga tu voluntad. Ay, Señor, aleluya. Muchos pusieron excusa al escuchar la voz de Dios. Ay, Jehová. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Ellas son benditas. Ellas son eficaces. Ellas son las que, ay, santo, alabanza. Con tan solo escucharla, con tan solo meditar, puede traspasar aún lo tuéstano de nuestros huesos. Pueden discernir aún los pensamientos, pueden traspasar nuestra alma. Ay, Señor, tu palabra, Dios mío, es la herramienta eficaz para poder vivir una vida a través del Espíritu en santidad.
y sobre todo en nuestra regla de fe y conducta. Dice tu palabra que la escudriñemos porque en ella está la vida eterna. Señor, ayúdanos cada día a vivir tu palabra. Yo en esta hora clamo por las mentes y los corazones. Yo clamo en esta hora, Señor, pidiéndote, Padre, que las mentes de cada una de las personas que están aquí, los corazones estén libres para adorar, para bendecirte, Dios mío. Y sobre todo, haya un espacio, Dios mío, esta palabra encuentre cabida, porque va a haber un espacio, alabanza, donde esta semilla será sembrada para que pueda dar el fruto que debe dar. Yo no sé, Dios mío, a qué por ciento tú quieres que estas palabras que van a ser impartidas y transferidas a cada vida, alabanza, Señor. Yo no sé a qué por ciento tú quieres que dé el fruto, pero el por ciento que tú quieres en cada vida, en esta mañana, en esta hora, Dios mío, aún las personas que luego van a escuchar, alabanza, estas palabras puedan ser edificadas y también pueda sembrarse esta semilla y pueda dar fruto. Yo te pido una cobertura sobre cada una de las personas que están aquí y cada una de su familia. Todo plan, todo antidiseño, todo lo que el enemigo haya querido traer para dañar, para empañar, Dios mío, para impedir los planes tuyos, Dios mío, en las vidas de estas personas. Yo vengo atando y echando fuera en el nombre de Jesús. Yo te pido fortaleza por cada vida en esta hora. Yo te pido, Dios mío, aleluya, que todo aquel que se ha propuesto escuchar tu voz, que se ha propuesto obedecer tu voz, que todo aquel, Dios mío, aleluya, alabanza, que ha propuesto en su corazón vivir una vida en santidad, vivir una vida como manda tu palabra, Señor, alabanza, tú seas en esta hora dándole las herramientas y la fortaleza que necesitan, para que ellos puedan ver el cumplimiento de tu propósito. Y si hay alguien que todavía no conoce tu voz, si hay alguien que está llamado aquí para lo profético y aún tú no te le has revelado, si hay alguien que aún ministra en el altar, si hay alguien que aún está en el lugar santo, ay Señor, está cerca, Dios mío, alabanza. Hey, como estaba Samuel que ministraba en el altar, Samuel estaba en el lugar específico, aleluya, aunque Dios mío, el que podía entrar en ese tiempo era la persona supuestamente adecuada para escuchar tu voz. Pero tú una vez más comprueba que tú eres un Dios multiforme. Tú hablas como quieres, tú te mueves como quieres, tú usas a quien tú quieres, tú llamas a quien a ti te plazca, Dios mío, y en el momento que tú quieras llamar, entendemos que cada uno tenemos una atmósfera donde nos vamos a mover, una atmósfera que tiene que ver con tiempo y espacio. Conocemos esto, Señor, y sabemos que para todo hay un tiempo y también hay un lugar específico. Dios mío, todo aquel que está llamado y tiene su atmósfera, que se mueva en el lugar donde tú quieres que se mueva. Dios mío, que no salga del lugar donde tú quieres que se mueva, donde tú quieres manifestar en tu tiempo. Hey, Dios mío, la marca, el propósito, el llamado, el destino, como lo quieras llamar, que Dios tiene contigo. Y aún todo aquel que no se ha encontrado con este llamamiento, lo pueda buscar en el lugar correcto, que es en tu presencia. Es el único lugar, Dios mío, donde podemos escuchar tu voz. Cuando tenemos una conexión genuina contigo, alabanza. Yo no sé si tú puedes comprender en este momento que el Señor, a través de esta oración, quiere llevarte
invitándote a que haya una sensibilidad en el espíritu, alabanza, donde tú te puedas encontrar contigo mismo y puedas hacer una introspección de ti. Yo siento una sensibilidad o percibo una sensibilidad en el espíritu y puedo sentirlo en mi espíritu, puedo sentir mi alma, aleluya, que puede ser compungida por el espíritu. Puedo sentir esa sensibilidad donde tú quieres hablar con el Señor, donde tú quieres ser transparente con el Señor, donde tú puedes conectarte con el Señor, aleluya. Y yo no sé el tiempo que tú tienes para conectarte con Él. No sé si puedes guardar esa comunión aún donde estás. No sé de qué manera tú te comunicas con Dios, pero es necesario que mantenga la comunión con el Padre. Es necesario, aleluya, que esa presencia genuina puedas sentirla en ti. Es necesario que esa conexión con Él te lleve a descubrir el llamamiento que hay en ti de parte del Señor. Alabanza. Oh, gloria al Señor, oh, gloria al Señor, oh, gloria al Señor. Alabado sea tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido en esta mañana que todo aquel que no ha escuchado tu voz la pueda escuchar. Pueda primero conocerte y pueda escuchar tu voz. Y antes de hablar y antes de caminar pueda ir delante de ti. Aleluya. Puedas, Señor, tú ir delante de ellos y antes de hablar podamos escuchar tu voz. Podamos escuchar tu voz. Podamos escudriñar tu palabra que nos habla. Y en tu palabra está todo lo que necesitamos para caminar en este mundo sin tropezar. Aleluya. Y si tropezamos por alguna razón, tenemos también en la palabra cómo ser restaurado, cómo ser levantado. Aleluya. Alabanza, gracias Señor en esta mañana. Gracias te damos Señor en esta mañana. Gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias Señor te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabanza. Aleluya. Espíritu Santo, gracias. Amén. Háblame. Háblame es expresarse en términos llanos y sencillamente comprensible o en un lenguaje que todos puedan entender. Como ahora yo le estoy hablando y usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Si yo estuviera hablando en inglés ahora mismo, si yo estuviera hablando en inglés ahora, si usted no sabe hablar inglés, pues usted no me va a entender. Aleluya. Si yo estuviera hablando en inglés o en otro idioma, si la persona no conoce ese idioma y no lo habla, pues no me va a entender. Por eso es que Pablo habla también que cuando se esté hablando en lengua, si no hay un intérprete, alguien que entienda, que pueda expresar en un lenguaje que se pueda entender, pues es mejor que la persona calle. Amén. No sé si ustedes han visto cuando en otro país, en un estado de Estados Unidos, que va un dominicano a predicar, si hay personas que son americanas y no saben el español, pues entonces agarra hay alguien que interpreta para que los que estén ahí puedan entender lo que son dominicanos y también lo que son americanos. Y por eso háblame en un lenguaje que podamos entender. Y a veces yo digo, hay cosas a veces que Dios la habla y vemos que Dios hablaba antes en simbología, pero también está la interpretación. Vamos. Y hoy nos llega a nosotros el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, pero tenemos los recursos para poder entenderlo. Y encima tenemos el Espíritu Santo
que Él nos va a guiar. Amén. No es lo mismo leer la Biblia una persona que tenga el Espíritu Santo que una persona que no la tenga, aunque entienda muchas cosas de la Biblia que pueda leer, pero hay cosas que no la puede entender. Entonces, por esta razón, cuando se habla de háblame, tiene que ser un lenguaje que las personas puedan entender. Pero hay algo que me gusta, que escuchar, cuando se habla de escuchar, es prestar atención a lo que uno oye. Una cosa es hablar y otra cosa es escuchar. Hay gente que saben hablar muy bien, pero no saben escuchar. Hay personas que se expresan bastante bonito, bastante bien, pero no saben escuchar. Y aquí en el pueblo del Señor, aquí en el Evangelio, nosotros tenemos que saber hablar, pero también tenemos que saber escuchar. La Biblia dice que hay que ser, escuche bien, pronto para oír. Y cuando hablamos de oír, para los judíos, oír es prestar atención. Oír es percibir con el oído los sonidos. Escuchar, prestar atención a lo que se oye, y en hebreo es shama. Oír es shama, escuchar, atender y obedecer. Para los judíos, oír, como dice la Biblia, hay que ser pronto para oír y tardo para responder. Es shama, es escuchar, atender y obedecer. Por eso nosotros no solamente podemos estar prestos para hablar y somos, oye, el Señor nos puso 2 ojos, 2 oídos y una sola boca. Y hay una lengua que a través de ella podemos emitir y las cuerdas vocales los sonidos, pero ay, santo Dios. Ay, santo Dios. Dice la Biblia que esta lengua es capaz de quemar. Oiga bien. Yo creo que no un bosque, no. Más de ahí. Porque es peligrosa esta lengua. Hay una canción que dice, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Amén. Pero hay personas que quieren escuchar la voz de Dios, pero no conocen la voz del que ellos quieren escuchar. Y a veces creen que están escuchando la voz de Dios, pero no están escuchando la voz de Dios. Muchas veces están escuchando la voz de su interior, aunque en nuestro interior, ay Dios mío, el que tiene el Espíritu Santo, también de esta manera Dios habla en tu interior, pero el que tiene el Espíritu Santo. Pero hay gente, que hablan desde sus emociones. Y hay gente que hablan desde sus frustraciones y piensan que es Dios que les está hablando. Y hay mucha gente en este tiempo que odian a otra gente, tienen problemas con otras personas y llámese que estoy hablando aún de gente con posiciones en nuestras congregaciones, con posiciones en lugares determinados. Escuche esto. Y vienen con frustraciones desde allá y no han sido libres, no han sido sanados y desde sus frustraciones hablan. Y en vez de edificar, lo que hace es que están dañando personas. Están dañando personas y lo están convirtiendo en lo que ellos mismos son. Porque hay gente que no están legales y están ministrando en los altares. Son gente con frustraciones, gente que todavía en su interior no han sido libres por completo. Y dicen que escuchan la voz de Dios. Hay algo que está en tendencia y que casi todas las personas que profetizan dicen que ellos no pueden visitar a nadie, que ellos no pueden estar en casa de nadie. He escuchado a un ministro decirlo por su boca.
Y no estamos aquí para criticar, pero estoy diciendo lo que estamos viviendo. Y desde esta perspectiva también tenemos que hablar. Hay personas que dicen, ministro, que no van a los hogares a visitar la feligresía que tienen, porque ellos son profetas, aparte de ser ministros. Ellos son profetas y que los profetas no pueden estar visitando. Claro, usted no va a vivir dentro de una casa que no es la suya, estar el día completo, al menos que haya una situación que lo amerite. Pero la Biblia habla de apacentar, y apacentar es cuidar. Y hay momentos que esos feligreses necesitan tener a su líder. Hay momentos que lo necesitan. Entonces, tú no me puedes decir a mí, bíblicamente, cuando el Señor vivía con sus discípulos, con sus 12 discípulos, el Señor estaba prácticamente todo el tiempo con ellos. Solamente se apartaba para orar, hasta donde yo he leído la Biblia. Si estoy equivocada, pues alguien que me corrija. Y yo entiendo que el Señor hablaba. Y si nos vamos a la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Ezequiel está en medio de un cautiverio. Ezequiel está en medio de muchas personas que están cautivas juntas con él. Está en un momento bien difícil de su vida y encima se sentía fracasado. Si nos vamos a la lectura literal, este hombre duró 30 años preparándose para ejercer el sacerdocio, porque él venía del linaje del sacerdocio y él estaba preparándose para ser sacerdote. Entonces, él se está preparando para ser sacerdote y de repente a este rey junto a un grupo de personas se lo llevan cautivo a Babilonia. Y Ezequiel está en medio de todas estas personas. Y dice la Biblia que en medio de todo lo que está viviendo, espiritual, literal, emocional, ay Señor, aleluya. Dice que Dios levanta a Ezequiel para que le hable a las personas que están en ese momento en cautiverio. Mira, cuando yo leo este libro y leo la vida de Ezequiel, es algo que conmueve mi vida. Porque muchas cosas que Ezequiel vivió, las he vivido yo. Y yo no sé en medio de qué tú quieres escuchar la voz de Dios. En medio de qué situación tú procuras escuchar la voz de Dios. Y no me digas que en medio de todas estas personas que estaban ahí, este hombre estaba preparado para ser sacerdote. Es la única persona que al parecer está preparada y capacitada para escuchar la voz de Dios. Porque Dios lo escogió a él. Y hay gente que en medio de la circunstancia, en medio de lo que vive, lo que menos procura es escuchar la voz de Dios. Y si tú no escuchas la voz de Dios en medio de lo que estás viviendo, pues entonces tú eres una persona que va a vivir una vida ambivalente. Vas a vivir una vida que no vas a tener estabilidad espiritual. Y toda la vida vas a vivir en altibajo. Toda la vida vas a vivir una vida mediocre en el espíritu. ¿Por qué? Porque no procura escuchar la voz de Dios. Y hay gente que se extravían del camino porque ellos, dependiendo de las circunstancias, buscan la voz de Dios. Y así mismo era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que ellos solamente buscaban escuchar la voz de Dios cuando estaban en problemas. Ellos solamente buscaban el guión de Dios, buscaban la guianza de Dios solamente cuando estaban en problemas. Aleluya.
solamente cuando se encontraban en problemas. Pero cuando estaban en momentos buenos, cuando estaban pasando por momentos lindos, estas personas, este pueblo escogido por Dios, llamado por Dios, ellos se olvidaban. Y el Señor le daba las instrucciones antes de entrar a algún lugar y antes de que lleguen algunos acontecimientos. Y ellos escuchaban por un oído y les salía por el otro oído. Ellos no prestaban atención. Pero cuando estaban en aprieto, entonces ellos buscaban escuchar la voz de Dios. ¿En qué situaciones tú buscas escuchar la voz de Dios? ¿En qué momento de tu vida tú buscas escuchar la voz de Dios? ¿Te estás escondiendo como hicieron Adán y Eva en el momento que pecaron? Y si nos vamos a una línea de tiempo desde el principio, Adán y Eva hablaban con Dios. El Señor adecuó un lugar. Ay, Señor, Espíritu Santo. Aleluya. Dice la Biblia que en la creación Dios lo creó todo. Hizo todas las cosas adecuadas antes de crear al hombre. Y el hombre hablaba con Dios. El hombre escuchaba la voz de Dios. Pero hubo un momento de lo que Dios le dijo y hizo lo contrario. Y este problema lo tenemos desde el principio. Desde el principio, cuando Dios creó al primer hombre y la primera mujer, tenemos el mismo problema. Dios da unas instrucciones y hacemos otra cosa. Y el problema mayor del pueblo de Israel era que sabían lo que tenían que hacer y hacían lo contrario a lo que tenían que hacer. ¿Y cuánta gente en este tiempo que estamos saben lo que tienen que hacer y hacen lo contrario? Y han entrado en corrupción espiritual. Y mucha gente han perdido su esencia por esta razón. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que ellos entienden o lo que ellos quieren hacer, no lo que en realidad Dios quiere que haga. Y en realidad lo que está en su palabra. Los ministerios, los dones, todas estas cosas han sido corrompidas en la mayoría de personas, a través de la mayoría de personas que se llaman ser cristianos. Y estamos viendo muchas cosas que están aconteciendo. ¿Por qué? Porque las personas creen que están escuchando la voz de Dios. Y a veces escuchan la voz de Dios, pero hacen lo que ellos quieren hacer. Porque una cosa es que Dios te hable, dice la Biblia, que el pastor conoce sus ovejas, pero su oveja conoce su voz. Y hay gente que saben que Dios le habla y que Dios le está hablando. En estos días yo estaba realizando algo y firmé un documento en algo y vi que habían algunas cosas alteradas, pero la vi después o me lo explicaron después que había firmado. Y yo, hermano, esa noche yo no dormí, porque en mi interior había algo que no me dejaba estar tranquila. Y yo dije, yo tengo que solucionar esto. Yo voy a llamar a esa persona y que me explique bien por qué razón es esto. Y llamé a alguien de confianza, creyente también, primeramente, para yo saber qué es lo que tengo que hacer, porque quiero hacer las cosas correctas y nosotros tenemos que hacer la cosa correcta. Y hay gente que son creyentes que creen que la moral y lo espiritual no van de la mano. Y hay gente que vive una vida espiritual de apariencia, pero su moral está destruida. Y no se preocupan tampoco por tener una moral como deben en el Señor. Y dicen que escuchan la voz de Dios. Y dicen que son ministros del Señor. Y yo no sé qué el Señor va a hacer. Yo no sé de qué manera esas personas que están distorsionando
Porque la gente cree, cuando dice la Biblia, que aún los escogidos serán engañados y que vendrán falsos. Creen que va a venir quizá una persona de otra religión. Esa gente saldrán de entre nosotros mismos. Gente que quieren hacer lo que ellos quieren y no se dejan direccionar. Dios mío. Y vemos que cuando Adán, Eva, escucha a la serpiente, porque hay que tener cuidado qué voz es la que tú escuchas. Porque hay voces que hay mucha gente que están escuchando que lo han llevado al pecado. Ay, Señor. Hay gente que escuchan voces que no son Dios y te han llevado a pecar, te han llevado a fracasar, te han llevado a estar en el letargo donde te encuentras, te han llevado a sentirte que ya no eres, ay, Dios mío, a sentirte muerto en el espíritu, porque estás escuchando las voces que no debes escuchar. Y hay gente que le fascina escuchar la voz contraria, la voz que incita tu carne al pecado, la voz que agrada a tu carne, no la voz que te corrija. Esos mensajes que son de elevación y mensajes de encantamiento son lo que a la gente le gusta. Los mensajes que son de corrección, que no son siempre lo que tú quieres escuchar, sino lo que Dios quiere hablarte para que tu vida se arregle y se ordene. Estos mensajes la gente no lo quieren escuchar. Esas personas la gente no lo quieren en los altares ministrando. Esas personas la gente no quiere ni la quiere cerca de ellos. Porque son gente que están conectadas con el espíritu. Encima tratan de vivir una vida de acorde a la voluntad de Dios. Son gente que han muerto a su yo y que han querido que sea el espíritu, ay Dios mío, que gobierne su vida. Esa gente tú no la quieres a tu alrededor. Esos hermanos que son tus amigos, que el Señor les revela las cosas que han de acontecer en tu vida, las cosas que estás haciendo y las que ellos ven con sus propios ojos. No, eso no. Con fulana yo no quiero nada, porque fulana siempre me viene diciendo a mí que esto está mal, que esto no está bien, que por la palabra esto debe, siempre nada más me habla de la palabra. ¿Y de qué quieres que te hable? Si es nuestra regla de fe y conducta, es el manual de vida para nosotros. Cuando hay mensaje de corrección, nadie adora a Dios. La gente que adora a Dios, los que están alineados, ay Señor, su ADN a la persona que está ministrando. Y hay un choque de espíritu y esa gente puede adorar y bendecir el nombre de Dios. Pero cuando hay un mensaje que de corrección, donde no se profetiza, donde no se habla en lengua, donde lo que hay una palabra de alineamiento, estas palabras la gente no las quiere escuchar. Y quieren escuchar la voz de Dios. Pero lo que pasa es que la voz de Dios solamente se escucha cuando Dios habla a través de otra persona. Cuando te dice el profeta, así dice Jehová, mañana te van a dar una casa. Y no estoy en contra porque Dios a mí también me habló de que me iba a dar mi casa y me la dio. El Señor te lleva a las naciones. No dudo eso, porque ya la Biblia dice que cuando tú vienes al Señor, tú vas a ir, nos dio un mandato generalizado para todo aquel que cree, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros todavía ni sabemos a dónde vamos a llegar o dónde estamos llegando, porque a veces pensamos que Dios nos va a permitir quizá montar en un avión e ir a otro país. Puede ser que sí, pero también hay muchos medios donde la palabra puede llegar a las naciones. Aleluya. Alabanza. Entonces tenemos que tener este cuidado. Y vemos que cuando pasó esto, Adán y Eva se escondieron. Y hay gente que se esconden porque saben y conocen la voz de Dios y saben bien que Dios ve todas las cosas. Por eso no podemos aquí venir ante Dios con una apariencia, creyéndonos una cosa que en realidad no lo somos, porque Él sabe todas las cosas. Y hay gente, como dijo Adán, tuve miedo y me escondí. ¿Pero de qué tuviste miedo? De que hiciste lo contrario a lo que se te dijo.
Eso igual cuando tú le dices a un hijo, no vayas a tal lugar. Si el hijo se va a tener miedo. Con tan solo escucharte hablar, aún tú todavía no sepas que se fue, ya va a estar asustado y se va a encerrar en su habitación. Y hay de ese joven o esa joven cuando sepa que usted ya se enteró de lo que hizo. O cuando se le da una educación en la casa y fuera de la casa la viola. Ay de ese joven. Ese joven yo sé que lo que piensa es que se abra la tierra y me trague. Eso le pasó a Adán y a Eva. Por no hacer lo que el Señor le dijo. Y estamos haciendo una línea de tiempo. Abraham, Noé, donde nunca había llovido. Solamente había un rocío así para que se rociara la tierra. Pero nunca había caído una gota de agua. Es impresionante cómo Noé escucha esta voz. Y Noé, con todo el mundo en contra y burlándose, Noé construye su arca. Y con tan solo construir el arca ya Noé estaba predicando. Ya estaba predicando porque nunca ha llovido. ¿De dónde salió este loco con esta cuestión de que va a construir una arca? Porque el Señor va a destruir con agua en un lugar que nunca ha caído una gota de agua. Y esas son la gente genuina que escucha la voz de Dios. Es difícil hablar cuando todo está bien. Es difícil hablar que va a venir una destrucción cuando todo está bien. Es difícil, ay Señor, escuchar la voz de Dios y transmitir un mensaje cuando todo está bien. Decir que alguien va a morir cuando una gente está llena de vida. Hacen aproximadamente 2 meses y algo, aproximadamente, que yo tengo una amiga que la amo bastante y el Señor trató conmigo que su madre iba a fallecer. Ella tenía una enfermedad, pero le habían dado toda su terapia y todas sus cosas y estaba bien. De hecho, el Señor me dijo, antes de que a ti te hagan tal cosa, ve, porque no la vas a poder ver, porque va a morir. Y yo fui donde mi amiga, vi a su madre, le di el abrazo y estaba bien, sonriente, todo bien. Como a los 15 días, si no me equivoco, o a la semana, se pone mal y la mujer antes del mes fallece. Es difícil, pero eso fue lo que el Señor me dijo. Y el Señor es específico y claro al hablar. Cuando el Señor te habla y hay duda o hay temor en ti, tienes que analizar y seguir orando a ver qué pasa. Porque Dios habla claro. Y si te habla algo y tú no lo entiendes, en algún momento Él te hace entender lo que te ha hablado. Porque cuando mi esposo iba a fallecer, el Señor me habló a mí. Lo que yo nunca supe hasta qué pasó, que era Él. Que era Él que iba a fallecer y 3 personas más que yo amaba. Y con Él eran 4. Y esas 4 personas se despidieron de mí en un sueño. Y yo dije, yo no puedo estar aquí porque a mí todavía no me toca morir. Y yo salí del lugar donde yo me vi con esas personas que me abrazaron y se despidieron de mí. Pero hubo una de ellas que yo sentí tanta tristeza, demasiado fuerte, y yo nunca pensé que era mi esposo que iba a partir. Y luego que Dios trata conmigo, trata con un pastor también. Y el Señor le dice a ese pastor, en un sueño, él me ve a mí literal, que yo estoy muerta en una caja blanca y están llorando las personas. Yo por dentro digo, pues pastor, usted va a tener que revisarse porque yo sé que no soy perfecta, pero no estoy caminando tan mal delante del Señor para el Señor cambiar de decisión así tan drásticamente, de repente. Si Él trata conmigo y yo salgo de ese lugar porque todavía no me toca.
Y dice el pastor luego, cuando termina de decirme el sueño, que él se levantó como loco y comenzó a orar. Y el Señor le dijo, no es ella, es alguien que ella ama, que está muy cerca de ella, que yo permito que muera. Mi padre en ese momento estaba pasando por un momento difícil de un dolor. Y yo pensé que mi padre tenía cáncer, pensé que era mi padre que se iba. Dios nunca hizo que yo perciba quién es. Y encima de eso yo digo, Señor, no lo permita, no lo permita, no lo permita. Y comencé a llorar, un hito de mi familia, y llamé a todo el mundo y que todo el mundo ore. Pero dije, la Biblia dice que si Dios determinara algo, ¿quién lo hará cambiar? Cuando algo es la voluntad de Dios, tú no lo puedes cambiar. Al menos que sea un pecado, sea algo que tú hayas cometido y tú vayas humillado ante la presencia de Dios y Dios tenga misericordia de ti, pero encima de eso también la consecuencia viene. Vemos también una lectura de alguien que hizo que se abriera el libro de la memoria de Dios y ya estaba para morir y el Señor le añadió unos cuantos años más de vida, pero lo hizo la misma persona que el Señor había dicho que iba a morir. Pero lo que yo no sabía era que ya Dios había tratado con mi esposo. Él me hubiese dicho a mí 2 meses antes de Dios tratar conmigo, que el Señor había tratado algo con él muy fuerte y que él iba a estar en un propósito desde ese momento. Pero no me dijo qué fue lo que Dios trató. Y él quería que Dios le aclarara bien lo que Dios había tratado. Y lo que Dios había tratado con él era su muerte. Y luego yo entonces... Y él lo dijo hasta en un mensaje, yo, en su último mensaje que predicó, yo ni idea. Y me dio muchas señales, pero ni idea, porque Dios permitió que yo no percibiera totalmente o no me aclaró quién era la persona. Y en ese momento, yo orando, le dije, Señor, yo no puedo ir en contra de tu voluntad. Si en verdad eres tú, y la persona es creyente y no está preparada, permite que se prepare. Si no es creyente, permítele que venga a ti. Y si es creyente y no está preparada, permite que se prepare si llegó el tiempo de esa persona a partir. Pero la persona que se está preparando y está en mis narices y yo no puedo percibir que es esa persona, aunque sé lo que está pasando y lo que Dios trató conmigo. Pero el Señor sabe que si en ese momento me decía eso, yo no estaba preparada para recibir esa noticia así de que era él. Con tan solo ver a mi padre como estaba yo duré yo no sé qué tiempo llorando y mal, hermano, porque hay cosas que son fuertes de escucharla, pero hay que escucharla y prestar atención a lo que Dios dice. Hay gente que Dios le habla a través de sueños y creen esos sueños insignificantes y Dios te está hablando. Hay cosas que te pasan en el diario vivir y el cielo te está dando señales de que algo va a pasar o qué es lo que Dios quiere contigo. ¿De qué manera estás percibiendo, estás escuchando la voz de Dios? Abraham escucha la voz de Dios y sale de su tierra y de su parentela. Sale a una tierra que Dios le ha mostrado, pero Dios le dio una directriz y era que tenía que salir, dejar su tierra, su parentela, dejar su familia y salir. Y hasta que él no se separó de todo, Dios no le mostró cuál era el plan perfecto que tenía con él. Y que estoy haciendo esta línea de tiempo y quizá no voy a poder abarcar todo lo que quiera abarcar por causa del tiempo, pero en cada persona que Dios le habló hay algo que tenemos que aprender. Y aquí tenemos que aprender con Abraham que hasta que él no se separó de todos, Dios no le mostró completamente el lugar y qué era el plan completo que Dios tenía con él. Y hay gente que todavía Dios no le ha mostrado el plan perfecto, aún hayan escuchado la voz de Dios, porque hay personas que Dios no la vio en tu asignación. Hay personas que no pueden estar al lado tuyo. Hay personas que te perturban el plan de Dios en tu vida. Ay, hermana, entonces usted me está diciendo que mis amistades yo no esté con ella y que yo comience ahora mismo a mi familia, a todas las personas a sacarlas. No. Para eso tenemos el Espíritu Santo, para percibir.
y saber qué es lo que tenemos que hacer. Y hay gente que todavía Dios no le ha revelado su plan perfecto por esta razón. Y aunque escucharon la voz de Dios y Él le dijo qué era lo que iba a hacer, todavía todo, el plano completo Dios o el guión completo Dios no se lo ha podido revelar, porque hay cosas que hay que quitarla de tu alrededor. Y yo no sé si en esta mañana tú estás entendiendo qué es lo que el Señor te quiere dejar dicho, pero es necesario que escuches la voz de Dios y prestes atención. Vemos a Jeremías. Dios le habló a Moisés. Moisés venía corriendo porque había cometido un asesinato. Y dice la Biblia que escuchó la voz de Dios desde una zarza, pero tuvo que quitarse el calzado. Y hay gente que lo pasado, lo que han hecho allá atrás, todavía cargan con ello. Y por eso no han escuchado la voz de Dios. Moisés tuvo que quitarse el calzado. Y no obstante, lo que se le veía en el exterior, cuando el Señor sigue hablando con él, le dice que entre la mano en su seno, porque había cosas que había que arrancar de su interior. Y por eso hay personas que no pueden escuchar la voz de Dios y tampoco su plan perfecto, porque hay cosas que tienen que salir. Hay lepra que tienen que sanar. Hay cosas que tienen que dejar. Ay, Señor, hay cosas del pasado que tú tienes que dejar. Hay gente que pone muchas excusas, como dijo Moisés. Yo soy tartamudo. No te preocupes, que si tú no sabes bien expresar las palabras para hablar claro, entonces Dios te va a proveer a alguien que sepa hablar claro, que pueda interpretar lo que tú estás diciendo. Ay, Señor. Jeremías dijo, yo soy un niño. Yo no puedo porque yo soy muy niño. Para tú escuchar la voz de Dios no hay edad. Para Dios tener un propósito contigo no hay edad. Tú puedes ser un niño, pero también puedes ser una gente adulta. Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 y escucharon la voz de Dios. Y al escucharlo se acabó la esterilidad. Aleluya. Alabanza. ¿Cuál es la excusa que estás poniendo al escuchar la voz de Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo cuando escuchas la voz de Dios? ¿Estás caminando según lo que Dios te ha dicho? ¿O estás haciendo lo que tú crees que es lo conveniente para ti, para tu carne, y no lo conveniente en el espíritu? Aleluya. Y donde hemos leído esta historia. Los que estuvieron en el chat, yo hablé, cuando hablaba del tema, ¿qué produce tu aflicción? Hablé de los padres de Ana, hablé de Elí y hablé también un poco de Samuel. Pero ahora vamos a hablar de Samuel. Luego que su madre lo pide en el altar, hay un cumplimiento. Esta mujer hizo un pacto, pero esta mujer inmediatamente cumplió, llevó a este joven al altar de Jehová. Pero la situación en la que se encontraba este lugar y el pueblo de Israel en ese momento era una situación caótica. Este pueblo tenía problemas y un caos político, espiritual y una decadencia espiritual. Sabemos que el pueblo de Israel era gobernado por los jueces. El Señor le envió libertadores. Vemos que Dios le habló a Moisés, le habló a Josué, en un momento Barak y Débora, en un momento determinado también con Gedeón. Pero la palabra de Dios estaba escaseando en ese tiempo. La palabra del Señor escaseaba, pero había problemas políticamente. El pueblo de Israel estaba en anarquía. Estaba en una anarquía y había un caos. Y esta gente estaban débil. No podían enfrentar su enemigo. No podían enfrentarlo ni nación contra nación. En este momento, los filisteos estaban haciendo escarnio a este pueblo. Y había un problema político en este periodo en el cual los jueces vivían.
y había una anarquía y había una queja. Esto aquejaba al pueblo de Israel. Y esta gente estaba en falta de alguien que le gobierne. Y vemos más adelante que el mismo pueblo le pide al Señor, le pide a Samuel que le diga al Señor que ellos querían tener un rey. Ellos querían ser como las demás naciones gobernadas por reyes. Ya no querían seguir escuchando la voz de Dios. Este pueblo estaba terriblemente, porque ya ellos estaban siendo dirigidos por el Señor. El Señor elegía personas para que salieran a libertarle. Pero ya ellos no querían esto. Ellos querían tener un rey físico. Y también había una decadencia en cuanto a lo religioso. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero hacer un espacio. Aparte de que se vivía en anarquía, el mismo Elí tenía un fetichismo. Y lo vemos más adelante, cuando él hasta se denuca y cae muerto cuando escucha que toman el arca del pacto. Y había muchos problemas espirituales en aquel momento. En cuanto a los rituales, también había un problema, porque religiosamente el pueblo de Israel o los sacerdotes que ministraban en el altar tenían las reglas exclusivas de cómo ofrecer el sacrificio. Y había una corrupción en cuanto al ritual o al sacerdocio. Había un sacerdocio indigno porque no estaban cumpliendo con lo que Dios había establecido para poder realizar el sacerdocio. Y Elí estaba ya anciano y estaba quedando ciego, pero la lámpara también se estaba apagando. Habían dos tiempos donde la lámpara tenía que ser abastecida de aceite, porque la lámpara tenía que estar siempre encendida. Y era a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y dice que antes de que la lámpara se apague, y también en el momento, podemos decir que era de noche, porque dice que Samuel estaba acostado y Elí no veía. Y aquí había un problema tanto físico como espiritual. Escaseaba la voz de Dios. Este hombre, Elí, era el hombre que estaba preparado, era el hombre elegido en ese momento en su grupo o en el momento que le tocó ministrar en el lugar santísimo. Y dice la Biblia que el sacerdote era la persona que conectaba al pueblo con Dios. Era la voz del pueblo hacia Dios y era también la persona que podía, ay Dios mío, entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, estaban los panes sin levadura, allí estaba la vara de Aarón, que desde Aarón es que viene el sacerdocio. Y este hombre, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que pasar por el lavacro, tenía que revisar su vida, tenía que ver las manchas que habían, ay Dios mío, en su vestidura, porque con mancha no podía entrar al lugar santísimo, con mancha no podía comunicarse con el Señor. Por eso es que Cristo viene a quitar todas esas manchas a través de su sangre, para que nosotros podamos tener acceso directo con el Señor. Y dice la Biblia que él tenía que ofrecer un sacrificio por él y su familia antes de entrar al lugar santísimo. Y Elí no estaba en los mejores momentos de su vida, porque Elí descuidó su casa. Elí descuidó a aquellos que eran los que tenían que seguir el sacerdocio, aquellos que tenían que seguir el ritual por el cual se llevaba el sacerdocio a cabo. Y ellos estaban corrompidos, estaban violando el sacerdocio, estaban violando las leyes de ofrecer el sacrificio. Estaban hasta fornicando a la entrada, al frente, Dios mío, donde se ofrecía el sacrificio de Dios, donde se iba a adorar a Dios. Había una corrupción en el sacerdocio. En este tiempo hay tanta corrupción. Hay gente que le da lo mismo entrar, pararse, ay Dios mío, en el podio, hablar de Dios, viviendo una vida desordenada, viviendo una vida como ellos entienden que tienen que vivirla, no una vida conforme a la palabra del Señor.
Y vemos que Samuel, este joven, dice los comentaristas que probablemente tenía 15 años aproximadamente. Samuel en ese entonces era un niño, un adolescente en este tiempo. Y era obediente. Él estaba ministrando en el altar. Él era quien suapiaba, quien limpiaba en aquel lugar, pero estaba cerca del lugar santísimo. Estaba cerca, estaba obedeciendo y estaba siendo instruido. Y hay mucha gente que no escucha la voz de Dios porque no se dejan instruir, ni de Dios, ni de su palabra, ni de lo que están para instruirlo. Y es un problema que está, ay Dios mío, vigente en este tiempo. Es un problema que está vigente en este tiempo. La mayoría de la gente dicen escuchar la voz de Dios y cogen una Biblia y comienzan por ahí, se van a hablar de Dios y a predicar su palabra. Y están aquí, están allí, están allá, pero no se dejan instruir. Pablo fue criado y enseñado a los pies de Gamaliel. Y Pablo tuvo que ser enviado, tuvo que también estar buscando la presencia de Dios, porque dice que ellos estaban ministrando, estaban ahí ayunando y orando en el lugar escogido para adorar a Dios, en el templo. Y dice la Biblia que habló el Espíritu Santo y dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo lo he elegido. Y hay gente que dicen que escucharon la voz de Dios o Dios le habla, pero no esperan el tiempo, porque la palabra y el tiempo tienen que juntarse para que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida. ¿Cuánta gente le han hablado, le han profetizado que van a ser pastores? Se lo dicen hoy y ya mañana compran 5 sillas, cogen un púlpito o un podio, como usted lo quiera llamar, y comienzan a pastorear. Hay que escuchar la voz de Dios, hay que accionar, pero para todo hay un tiempo. No es lo mismo que Dios me diga a mí: ve, dile a Ruth esto y aquello. Que me diga el Señor a mí que yo tengo un llamado. Cuando Dios te llama, en la Biblia está que también usted necesita una preparación y necesita ser enviado. Pero hermana, José tuvo unos sueños y él no se preparó de nada. El Espíritu Santo lo capacitó. Porque si él no hubiese estado capacitado, no hubiese podido estar preparado con 70 idiomas para poder gobernar todas esas naciones que tenía que gobernar en ese entonces. Y tenía que también proveer alimentos. Ni hubiese tenido la inteligencia para poder almacenar y también poder distribuir. Ay, Dios mío. ¿Y qué es lo que usted está diciendo? Pero ahora mismo, hermano, usted dice que hay que esperar ser enviado, ser capacitado. Hay personas que Dios las capacita él totalmente. Igual hay un tiempo. Si no hubiese sido así, no lo echan en la cisterna, no va a la casa de Potifar. Hermana, pero ahí lo que él estaba era limpiando, y él era mayordomo, también él lo que estaba era mandando a otras personas. Claro, Dios lo estaba capacitando. Y después lo llevó a la cárcel. Allí el que dirigía la cárcel también lo puso a él a que tenga que ver con todos los presos. El Señor lo estaba capacitando. El Señor lo estaba preparando. Ay, ay, ay. El Señor lo estaba capacitando a él para lo que había de venir. Y por eso él tuvo que pasar el proceso. Hay gente que escucha la voz de Dios, pero no pasan el proceso para conocer, para ser establecido en el lugar donde Dios te quiere. Para usted ser doctor y poder llevar a cabo una cirugía,
usted primero tiene que pasar por una universidad. Y con personas que se capacitaron antes que usted, también capacitarlo a usted y luego entonces usted poder llevar la cirugía. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ahora en nuestro país están saliendo personas que no han ido a una universidad, pero han cogido su práctica y han llevado cirugía. No es lo correcto, pero la han llevado. Y ahora están sacando muchas cosas de personas que son impostores, que están realizando algo que ellos no han pasado por el lugar correcto donde deben pasar. Y así hay personas también en el evangelio que están realizando cosas y están haciendo cosas que no han tenido la capacitación que necesitan, la correcta capacitación o la titulación que necesitan para poder llevar a cabo. Y aquí quien te titula es el Espíritu Santo. Amén. Pero también hay un proceder en todo. Habían escuelas de profetas donde la gente se preparaba y se capacitaba. Hay gente que no, que creen que eso no es de Dios, pero habían escuelas de profetas. Y vemos como Pablo fue diferente a todos los apóstoles, porque Pablo fue preparado. A los pies de Gamaliel, Pablo se preparó. Si Dios te ha llamado y te ha hablado que tú tienes un llamado para ser pastor, usted tiene que prepararse y capacitarse. Si usted quiere tener éxito en el momento de usted llevar a cabo el llamamiento de Dios. Samuel pudo escuchar la voz de Dios, pero Samuel está siendo instruido. Hay una decadencia espiritual, hay una anarquía, pero con Samuel inicia la monarquía y podemos decir también que inicia lo profético, aunque Dios había hablado anteriormente. No sé si me pueden entender dónde estoy situándolo en este momento. Y había una decadencia en el sacerdocio también. El sacerdocio estaba corrompido y Dios necesitaba a alguien, oh Dios mío, que su palabra no cayera en tierra. Y en este tiempo Dios necesita gente genuina, que en verdad escuchen la voz de Dios y en verdad transmitan lo que Dios está hablando. Gente que estén conectada con Dios y que hablen lo que Dios quiere, puedan descubrir qué es lo que Dios quiere en un momento determinado. Aleluya. Y cada vez que alguien habla de que no puede estar con nadie porque es profeta, yo digo, pues entonces lo que van a la casa es a bochinchar. O usted lo que va a averiguar la vida de la persona. ¿Cómo va a ser que yo tengo el llamado de profeta y yo no puedo ir a una casa a ver cómo está mi hermano, a orar por él y también compartir con mis hermanos? O cada vez que yo voy a compartir, lo que voy a hacer un bochinche, o voy a saber la vida, o voy a averiguar, como hay personas que saben la vida de todo el mundo, conocen todas las cosas que están pasando en todas las congregaciones, y yo no entiendo cómo es esto. Y se llaman ser profeta. Y hay gente más fuerte todavía que se introducen en las redes sociales, investigan muchas cosas y después dicen así, dice Jehová. No es lo mismo tú estar en tu habitación, en el altar que tú has hecho para Dios, y que en ese altar es que tú conozcas lo que Dios te está hablando. Hay una persona que yo le vi algo extraño en su cuerpo y yo he estado orando y el Señor trató algo conmigo, que le estoy diciendo, en esta semana que he estado cargada totalmente, pero en medio de todo esto Dios habló conmigo, qué es lo que le pasa a esa persona, y yo entré en shock, hermano, porque es muy fuerte, y yo ni sé de qué manera voy a poder hablar. Hay cosas que Dios te revela, ay Dios mío, como llamó a Samuel, el hombre de Dios, el que tiene que tener la conexión de Dios, aparte de que está ciego físicamente, había perdido la conexión por tantas cosas que estaban pasando. Ay, Señor. A él le faltó firmeza y estabilidad con sus hijos. Le faltó tener la mano fuerte que tenemos que tener, corregir a nuestros hijos con vara de hierro, dice la Biblia. Y él escuchaba lo que estaban haciendo sus hijos, pero no hizo nada. Los hijos de Samuel se corrompieron también, pero Samuel nunca lo puso a ministrar. Nunca.
Si usted sabe que no está correctamente, no ministre. Si usted sabe que alguien no está correctamente, llámele, no permita que ministre. Y dice la Biblia que Samuel escuchó por 3 veces la voz de Dios. Y así mismo iba donde Elí y le decía, Señor, ¿me has llamado? ¿Para qué me has llamado? Y le dijo, hijo, no te he llamado. Samuel ministraba, pero todavía no conocía la voz profética de Dios. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. No te desesperes si aún no has escuchado la voz de Dios que ha hablado a tu vida. Y a veces creemos que Él no ha hablado. Sí habla, porque Él es multiforme y tiene muchas maneras de hablar. Y por eso dije que quería hacer una línea de tiempo de las maneras que Dios habló. A Daniel le habló en su interior. Y fue tan fuerte lo que Daniel vivió que hasta se desmayó. Y Dios es claro. Hay gente que siempre dice que tienen una guerra, que siempre esto, que siempre. Dios es claro al hablar. Dios habla claramente y te indica lo que debes hacer. Si tú no has visto lo que Dios te ha dicho, revísate a ver si ha cumplido los requisitos que Él te dio en el momento que te habló. Y dice la Biblia que cuando pudo percibir Elí que era Dios que le estaba hablando a Samuel, le dijo, ve, acuéstate nuevamente y cuando vuelvas y escuche la voz de Dios, di, habla porque tu siervo escucha. ¿Cuánta gente que escucha la voz de Dios, pero no dicen habla porque tu siervo escucha? Escuchar es prestar atención y obedecer. Es prestar atención y obedecer. El espanto fuerte que se llevó Samuel fue lo que Dios le mostró. Dios le mostró lo que había de hacer con Elí y con su casa. Y Elí, conociendo su condición, hermano, porque mire, lo más difícil y lo más fuerte es cuando una gente no conoce su condición y no sabe la condición en la que se encuentra en un momento determinado. Y Elí conoció su condición y dice la Biblia que le dijo, declárame lo que Dios te ha mostrado y no te calles nada. Y oiga, Samuel tenía miedo porque era algo fuerte, era la destrucción de su familia, totalmente. Pero Samuel le declaró. Y dice la Biblia que él lo que dijo, bueno, el Señor sabrá que haga él lo que él entienda que debió hacer. Humíllate porque no te humillas. Porque no viene ante la presencia de Dios y reconoce, que tus hijos reconozcan. Y así hay gente que su casa está convertida en un desastre. Y en vez de corregir, en vez de reconocer, se escudan y se justifican. Y no hay una cosa que Dios aborrezca más que la justificación. Y hay muchas personas que se justifican a la hora de la corrección. Se justifican a la hora que Dios lo llama y lo corrige. Es tiempo de que despierte y aprendas a escuchar la voz de Dios. Y tienes que aprender a discernir cuándo es tu voz, cuándo es la voz de Satanás y cuándo es la voz de Dios. La voz de Dios trae paz. La voz de Dios, aún sea para corrección, trae seguridad y tú sientes que hay justicia al hablar. Porque mira la forma como contestó Elí, porque Elí sabía que había un desastre. Y más adelante podemos ver todas las cosas que pasaron. Los hijos de Elí fueron muertos y Elí escuchó que sus hijos murieron. Y Elí, dice la Biblia que no hubo ninguna reacción. Pero cuando Elí escuchó que el arca del pacto fue raptada, escuche esto, dice la Biblia que Elí cayó y se desnucó. Pero la esposa de uno de los hijos de Elí también está embarazada y dice que el parto se le adelantó. Y ya ese otro mensaje que ya le puso a su hijo y acabó. Y ese otro mensaje, hay gente, ay Dios mío, que la presencia de Dios se ha apartado de ellos, que la presencia de Dios se ha ido de su vida y no se preocupan por
por percibirla, por nuevamente sentirla, para que esa presencia nuevamente esté en ellos. Hay gente que le da lo mismo no sentir la presencia de Dios ni tampoco escuchar su voz. Y desde ese día que Samuel tuvo ese encuentro con el Señor y escuchó su voz, hasta el día que murió, una palabra no cayó en tierra. Y fue un profeta de ese tiempo, fue profeta de varios reyes. Aleluya. Y estuvo ahí guiando esos reyes. Y algunos reyes se corrompieron. Y él lloró mucho por Saúl ser corrompido. Y así vemos mucha gente que lloramos, intercedemos por gente que se han corrompido. Y gente que no están llevando el sacerdocio en este tiempo, ni en su casa, ni tampoco en el lugar donde Dios le ha permitido estar. Y uno gime, uno llora, uno intercede, pero debe haber un reconocimiento de parte tuya. Debe haber un reconocimiento que tú necesitas volver al altar, que tú necesitas volver a la intimidad con el Señor, que tú necesitas llevar la palabra de Dios, vivirla como está escrita y no vivir una vida a tu manera. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos ser genuinos. Yo no sé si Dios te va a hablar como Elías. Elías estaba acostumbrado solamente a ver al Señor en el fuego, a ver un Dios que es un Dios de fuego, un Dios terrible, un Dios que pelea. Amén. Y un Dios que defiende. Pero hay un momento que Dios quiere hablarte en el susurro, en el silencio. Hay gente que van a todas las actividades desde que escuchan que va un profeta, para escuchar a Dios hablar a través de otra persona. Pero no se preocupan por ellos mismos escuchar la voz de Dios. La voz de Dios te habla en tu interior. La voz de Dios te habla a través de sueños, a través de revelación, a través de visiones, a través de éxtasis. La voz de Dios te habla también a través de otra persona. Pero no hay una manera más eficaz y más verdadera que hablarte a través de su palabra. Es necesario que si escucha la voz de Dios, no pongas excusa y no solamente sea un oidor, sino un hacedor. Que tú seas como los judíos dicen, que hay que ser oidor. Un oidor que obedezca, que preste atención y accione. También oír es una forma de tener conocimiento, porque cuando escuchamos de la voz de Dios, o tenemos el conocimiento de cómo debemos, qué debemos hacer y cómo debemos de actuar. Y Él te capacita para que tú puedas llevar a cabo lo que Él te está asignando. Por más difícil que sea, y por más preocupante, y por más difícil sea el momento que tú estás viviendo, procura escuchar la voz de Dios. Y que esa voz de Dios sea la que te direccione. Y así como Samuel no dejó caer una palabra en tierra, así también seas tú. En este tiempo que estamos viviendo, donde hay tanta corrupción espiritual, tú puedas ser genuino y también puedas dejarte dirigir siempre por el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Y en esta línea de tiempo que hemos trazado, si tú la quieres, la puedes continuar desde el principio donde Dios habla hasta el final donde Dios le habla en Apocalipsis a Juan y le muestra los tiempos venideros, cosas que ya pasaron y cosas que todavía no han de pasar. Hay cosas que Dios está esperando que tú vayas al altar de Jehová para que conozca la condición de las cosas que van a pasar en tu casa, en tu familia y también en el mundo entero. Quizá tú eres una de las personas que son para advertir cosas que han de pasar en naciones. Tú no lo sabes. Solamente lo vas a poder comprender cuando entres en el secreto y te mantengas en el altar de Jehová como tienes que mantenerte. Y una vida consagrada en el espíritu y dispuesto a escuchar la voz de Dios. Porque una cosa es hablar, otra cosa es oír y otra cosa es escuchar. Si has oído la voz de Dios, si la has escuchado, si la has oído, presta atención y acciona en ella. Y si necesita la preparación, permite prepararte y entonces ser enviado. Dios te bendiga y Dios te guarde.